En nuestros estudios saludamos a Angélica Lozano, es concejala de Bogotá por el Movimiento Político Progresista. Bienvenida, concejala. Buenas noches, qué gusto estar acá con ustedes. También nos acompaña Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá por el Partido de Integración Nacional PIN, es politólogo, además periodista. Bienvenido, concejal, a la noche. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes y por supuesto listos para atender sus inquietudes. Quiero comenzar preguntándole a la concejala Lozano a propósito de la elección del nuevo Papa para la Iglesia Católica, y lo hacemos en este marco porque fue un férreo opositor al matrimonio igualitario en su país y ha defendido la posición de la Iglesia, que ahora debería trasladarse también al Vaticano. ¿Por qué en comunidades católicas de América Latina es tan polémico este tema del matrimonio igualitario? Bueno, hace parte de los pilares de esa iglesia. Nosotros, los activistas y ciudadanos del movimiento de gays y lesbianas por la igualdad, respetamos el fuero de esa y otras iglesias. No nos compete ni opinar, ni mucho menos pretender que la iglesia cambie su posición. Nuestra discusión es de ciudadanos, de ciudadanas, en derecho, ante la Constitución de nuestros países, ante la ley de nuestros países. Por la Iglesia profesamos respeto, allá en la intimidad de la feligresía, lo nuestro son los derechos ante la ley como ciudadanos. Ahora, concejal, ¿hasta dónde se da un debate moral y hasta dónde un debate legal con este tema? Bueno, es evidente que este debate integra criterios de carácter moral y de carácter legal. Cuando usted mencionaba el tema de la elección del Papa Francisco, debo agregar que él también dijo públicamente en el escenario de este debate en la Argentina que justamente el matrimonio homosexual era un matrimonio que representaba un retroceso antropológico. En ese orden de ideas, la mayoría católica y cristiana de este país evidentemente compartimos los criterios del Papa Francisco sobre el tema y por supuesto entendemos también que la propia Corte Constitucional debería contemplar el sentido mayoritario de todos los colombianos frente al tema. Y de carácter legal, pues evidentemente las repercusiones son evidentes, tanto que la propia Corte Constitucional, de una forma que particularmente yo no comparto, ha expresado justamente que las parejas del mismo sexo también constituyen familia, contradiciendo abiertamente el artículo 42 de la Constitución Política, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que está constituida por un hombre y por una mujer libremente unidos en matrimonio, y que el Estado está en la obligación de proteger dicho núcleo fundamental en su integridad, en su intimidad y en su dignidad, y ese es un punto de vista que yo comparto íntegramente. Concejala Lozano, ¿la unión entre dos personas del mismo sexo es una familia? Por supuesto, la Corte Constitucional en Colombia, pero esto a lo largo de América Latina, se ha venido reiterando. Es un derecho fundamental a la luz de Colombia y a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada hombre y cada mujer tenemos derecho a constituir una familia. Hay familias muy variadas, la gente que es criada por sus abuelos, por los tíos, por los padrinos. Hay un amor filial, la familia está donde están los afectos y los afectos también están en las parejas del mismo sexo. Y lo nuestro son familia, y la Corte lo ha dicho 1, 2 y 3 veces y se lo ha reiterado al órgano que debe garantizar los derechos humanos en nuestro país. Le jaló las orejas. El ciudadano procurador tiene todo el derecho a creer que nosotros no tenemos derechos. El Procurador General de la República, funcionario público, tiene el deber de hacer respetar nuestros derechos, que implican que somos una familia. Ahora, el procurador concejal Marco Fidel Ramírez ha dicho que la unión entre dos personas del mismo sexo no es matrimonio. ¿Él está defendiendo una creencia religiosa o está como funcionario público defendiendo los derechos de un sector de la población colombiana? Realmente, más que haberlo dicho el procurador, lo dice la propia Constitución. Tanto el procurador como la Corte Constitucional están obligados como autoridades a defender justamente la integridad de la Constitución. Y en ese orden de ideas, el señor Procurador General de la Nación, de una forma absolutamente equilibrada, respetuosa y jurídicamente seria, simplemente ha honrado el espíritu del artículo 42 de la Constitución Política colombiana, que es norma de normas y ley de leyes, en la que se establece, por voluntad soberana del pueblo colombiano, que la familia está constituida por un hombre y por una mujer.
de lo que se colige también en armonía con ese texto constitucional, artículo 42, que el matrimonio, evidentemente matrimonio en el sentido cabal, jurídico y natural de la palabra, está constituido por un hombre y por una mujer. En ese orden de ideas, lo que ha hecho el procurador es simplemente honrar el espíritu de la Constitución y, lamentablemente, lo que no ha hecho la Corte Constitucional es honrar ese espíritu del artículo 42 de la Constitución Política, forzando el texto constitucional y obligando a la Constitución a decir lo que la Constitución no dice. Sí. Es claro, no solamente para un gran jurista, sino para un lego en términos de derecho, que la familia y el matrimonio están constituidos por un hombre y por una mujer. La Corte Constitucional en nuestro país, la guardiana de la Constitución, y lo ha dicho en jurisprudencia reiterada, un hombre y los hombres y las mujeres pueden constituir matrimonio, y ese artículo 42 es largo, tiene 10 incisos, le hace el 8. Vamos a aclarar justamente las dudas. Para ello hemos invitado al programa La Noche a un constitucionalista. En Medellín, Colombia, está Jaime Arrubla, es reconocido jurista, expresidente además de la Corte Suprema de Justicia, experto en Derecho Canónico y Civil. Señor Arrubla, bienvenido al programa La Noche. Mucho gusto estar aquí en el programa en la noche. Un saludo muy especial a los oyentes y a los compañeros participantes del programa, los distinguidos concejala y concejal de Bogotá. El debate está en Colombia en su punto más álgido y es el momento en el que todavía no se ha legislado sobre el tema del matrimonio igualitario. La Corte Constitucional ha dicho que a más tardar el 20 de junio de este año debería ya el Congreso tomar posición frente a este tema. Sin embargo, mientras tanto, se produce esta reacción del Procurador General de la República y también un fallo donde la Corte Constitucional reconoce que una pareja del mismo sexo efectivamente es un tipo de familia. Se está extralimitando la Corte. ¿Qué legalmente se puede decir frente a esto en este momento? Mi opinión personal es que la Constitución nuestra está cargada de principios y de valores que en un momento dado la Corte ha entrado a ponderar. Es bien cierto que el matrimonio, según la Constitución, debe ser entre hombre y mujer, pero también es bien cierto que la discusión no es en este momento sobre el matrimonio, es sobre la unión familiar. Y obviamente la Constitución también garantiza la igualdad y no permite que se discriminen a grupos minoritarios. Lo que la Corte Constitucional ha hecho en su análisis, en su interpretación, es considerar que las parejas del mismo sexo también forman familia, para unos efectos económicos concretos. Primero, para que se puedan sustituir las pensiones. Eso a mí me parece elemental derecho, que si hay unas personas conviviendo en una forma abierta, apoyándose mutuamente, y uno de ellos fallece, el otro tenga derecho a la sustitución pensional. Yo no le veo a eso ninguna exageración conforme a la Constitución. Es más, que puedan heredarse, tener porción parecida o equivalente a la conyugal, como lo tienen las uniones libres, así sean heterosexuales. Luego, aquí lo que está haciendo la Corte Constitucional es interpretando la Constitución y poniéndola a tono con una problemática que en este momento es universal. Podemos como cristianos tener una idea sobre la unión, sobre la familia, sobre la adopción, pero la Constitución es la que rige las relaciones ciudadanas y es la que hay que entrar a respetar y es la que se entró a interpretar. La Corte Constitucional dijo que sobre ese punto hay cosa juzgada constitucional. Señora Arrubla, vamos a conocer el centro de la polémica en Colombia. Se trata de un interesante caso que protagonizan dos hombres homosexuales. Uno de ellos, sacerdote católico, es al que se refiere la Corte Constitucional para ratificar que las uniones entre personas del mismo sexo constituyen un núcleo familiar. El religioso murió y el alto tribunal le concedió a su compañero el derecho a la pensión de sobrevivencia. La Corte Constitucional dejó en firme un fallo de tutela que concedía la pensión a la pareja gay de un sacerdote colombiano. El fallo no precisa las identidades de los dos hombres implicados, pero quien reclamó la pensión fue identificado como Pedro, un hombre de unos 55 años que había trabajado en oficios domésticos para una parroquia en Bogotá.
Tras la muerte de su pareja, el sacerdote, Pedro reclamó la pensión de supervivencia del clérigo, que ascendía a unos $900. Su argumento: durante 27 años dependió económicamente del sacerdote y no tenía más trabajo que su colaboración en la parroquia. El Instituto de Seguro Social le respondió que no podía hacer el pago hasta que no se demostrara la vida en pareja del religioso y de su empleado. La entidad estatal agregó además que había documentos que hacían presumir que el asegurado se desempeñaba como sacerdote antes de su deceso, y asimismo, por las calidades que se presumen de esta condición, se debe tener en cuenta el voto de castidad, razón por la cual es necesario solicitar que se realice una investigación administrativa tendiente a determinar la real convivencia del asegurado con la solicitante de la pensión, y por lo que se encuentra procedente negar la solicitud. La Corte Constitucional consideró que la convivencia de Pedro y del sacerdote constituía un núcleo familiar y le concedió el derecho a acceder a la pensión de supervivencia en este fallo del 22 de septiembre de 2011. La familia constitucionalmente protegida es aquella que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, al igual que por la simple voluntad de conformarla. En ese sentido, la nota característica de esta institución es la concurrencia de una relación de solidaridad y ayuda mutua, en la que aspectos como el parentesco o la conformación de parejas son rasgos que pueden concurrir o no. La Procuraduría interpuso un recurso de nulidad contra la sentencia en el que argumentó lo siguiente sobre la conformación de un núcleo familiar. El matrimonio es una relación familiar que se constituye por un vínculo jurídico que une a un hombre y a una mujer, que excluye uniones poligámicas y homosexuales, así como que los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos y deberes. Pero esta semana la Corte Constitucional dejó en firme la pensión de Pedro y además le envió un contundente mensaje al Ministerio Público, que lidera Alejandro Ordóñez. Esta clase de cuestionamientos no son de recibo, pues se oponen a la cosa juzgada constitucional que cobija a todos los ciudadanos. Este mandato, a su vez, es particularmente exigible al señor Procurador, quien tiene la función constitucional de vigilar el cumplimiento de la Carta, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.